Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos, un nuevo espacio de Red Guaraní para justamente desarrollar recetas prácticas, saludables, nutritivas aquí en este espacio. Así que, por supuesto, compartimos con Gabriel Bar este espacio. Recetas prácticas, económicas, nutritivas y por sobre todas las cosas con una presentación agradable son las recetas que vamos a estar compartiendo aquí en este espacio y en este canal. Ya saben de que ustedes pueden participar del programa a través de las redes sociales, pueden sugerirnos, pueden solicitar menú, pueden sugerirme incluso algunos platos que ustedes deseen compartir aquí en el espacio con mil gustos, ya saben, a través de las redes sociales. Hoy tenemos dos platitos súper prácticos, una entrada que va a consistir en una crema de cebolla con papa, realmente bastante generosa esta sugerencia como entrada. ¿Por qué? Porque el contenido de la papa es muy interesante, la cebolla también, vamos a estar hablando justamente de las propiedades que aporta justamente a la alimentación la cebolla. Y como un plato fuerte, de fondo vamos a hacer unos escalopines de pechuga de pollo, pero con sabor a romero, por eso bauticé este plato con escalopinos de pollo al rosmarino. El romero, que es tan agradable, es delicioso en la preparación, de contados ingredientes. Así que, ¿les parece que arranquemos? Necesitamos justamente para la crema de cebolla y papa estos ingredientes. Para esta preparación utilizamos 100 gramos de cebolla, que voy a cortar en plumas, 100 gramos de papas, que también voy a estar cortando en cubos, un diente de ajo, 300 centímetros cúbicos de caldo de gallina, sal fina, nuez moscada, pizca, jamón cocido 100 gramos y un mazo de perejil. Bien, primer paso justamente, como ya decía, nuestra lista de ingredientes en pantalla. Tenemos aquí la cebolla, que voy a cortar en plumas. Es tan agradable justamente el sabor de la cebolla en una sopa. ¿Por qué? Porque eso aporta ese sabor más allá de los nutrientes también. Y solo que hay que saber qué corte utilizar para una sopa, por ejemplo. Yo voy a prender el fueguito, vamos a calentar ya la sartén. No muy caliente porque vamos a utilizar como base un poco de aceite, así que no quiero que el aceite se me queme. Y voy a empezar a picar la cebolla en plumas, en plumitas. Un corte bastante agradable para la sopa, que queda realmente de una manera maravillosa. Le da ese sabor a la sopa, justamente al caldo. La cebolla, un sabor único. Y también, por supuesto, la papa, que aporta lo suyo. Para eso tengo la cebolla ya cortada en plumas, esa cantidad yo creo que ya va a estar bien. Voy a pelar la papa, que voy a cortar en cubos. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, no opto por otro corte, porque quiero justamente casi que se deshaga durante la cocción la papa. Estamos hablando de una crema de cebolla con papa, pero donde no va a estar presente la crema de leche. O sea que me voy a valer solamente del almidón propio de la papa, así que los cortes tienen que ser muy bien cuidados aquí, de tal manera de que desprenda con practicidad. Por eso pelo la papa y voy a cortar en cubos, en cubos muy muy pequeños, porque la idea justamente que durante la cocción casi se deshaga y distraídamente algunas papas, por supuesto, vayan ya casi desapareciendo ahí, y eso haga justamente el papel de darle esa textura cremosa a la preparación. Pero empecemos. Tengo acá entonces la sartén, que ya le agrego justamente el hilito de aceite que necesito, y en la misma ya voy a tirar las cebollas cortadas en pluma. Dejo que esto vaya tiernizándose, no que tome mucho color, porque la idea justamente no es que tome mucho color, porque tiene que resultar como una cremita blanca. La papa es blanca, así que la cebolla no puede estar muy morochita en la preparación. A propósito de la cebolla, director, por favor, vamos a ver un poco más de la cebolla. Es tan interesante, esta verdura se utiliza en todas las preparaciones, así que vamos a ver y aprender un poco más del contenido de la cebolla. A ver. La cebolla es uno de los ingredientes más empleados en la cocina para dar sabor a las comidas. En cuanto a su producción, necesita de luz solar alrededor de 14 horas diarias para su buen desarrollo. En nuestro país, las variedades más comunes son Primavera, Casquete, Aurora, Bahía Periforme común y Valenciana precoz. Las zonas de plantación se encuentran principalmente en la región oriental, siendo los departamentos de mayor producción Caaguazú, Paraguarí y Guairá. La época de siembra adecuada de la cebolla es a fines de marzo, abril y mayo, para cosecharla en los meses de octubre y noviembre. Otras variedades son la cebolla blanca, la cebolla amarilla, la que más se utiliza, que tiene la característica de ofrecer un tiempo de conservación mayor que el resto. La cebolla roja o morada es más fácil de comer cruda por ser crocante y ligeramente dulce. Las cebollas puerro,
que a diferencia de las cebollitas de hoja, son más gruesas. La parte blanca es más suave y la verde más leñosa. Por último, la chalota, que tiene un sabor entre la cebolla morada y el ajo. Bueno, yo no sé si en realidad el shallot se cultiva aquí, ¿verdad? Pero también es un sabor, tiene un sabor bastante interesante. Tiene entre el ajo, la cebolla y me arriesgaría a decir incluso hasta con el puerro se puede comparar, ¿eh? Bueno, muy bien, muy interesante el material. Bueno, hacemos acá, fíjense, la cebolla va tomando de a poquito un color bastante apetecible, repito, que no se queme. Momento justo que me invita a agregarle ya ajito picado también a la preparación, porque el ajo tiene que estar donde está presente la cebolla, generalmente el ajo está también. Dejamos ahí también que lo mismo vaya ocurriendo con el ajito y luego ya seguimos y agregando justamente los demás ingredientes, como en el caso de la papa que ya tengo cortaditas en cubos, ¿eh? Repito, es una crema de cebolla con papa, pero donde no va a estar crema de leche, tampoco va a haber queso, solo le voy a coronar con unos cortecitos de jamón cocido dentro de la preparación y eso será el momento ya de servir. Si no optan y no quieren el jamón, pueden agregarle un poco de panceta previamente tostadita, que también les aseguro les va a dar un sabor fabuloso a la preparación. Me invita a que ya le agregue justamente un poco de azafrán, un poco de curry, como ustedes deseen. Yo le he hecho un poco de curry aquí para que tenga un saborcito agradable y ahí justamente ya voy colocando entonces los cubos de la papa también a la preparación. Esto hay que cebar con un caldito caliente que rompa el hervor, que siga justamente esa cocción y de esa forma se va a producir eso que estamos buscando, una textura bien cremosa de la papa, ¿eh? Le agrego un poco de pepe, un poco de pimienta negra molidita al momento. Ahí está, sin excedernos también. Y le echamos un poco de yuca curry, un poco de sal fina a la preparación, ¿eh? Ahí está. Mezclamos todos muy bien. Y ya le cebamos con el caldito y dejamos que la cocción ya siga. Estamos hablando de una sopita muy nutritiva que puede ser como una cena, puede ser, ¿por qué no?, como un acompañamiento o directamente una entrada. Imagínense esto como una entrada y de fondo luego a la sección del pollo que yo voy a ofrecerles hoy puede ser una rica ensaladita también. Así que le agregamos el caldito y ya dejemos justamente de que esto vaya hirviendo de a poco. Tiene que tener su tiempo justo para la cocción. ¿Por qué? Porque obviamente la papa se tiene que cocinar y en demasía, es decir, se tiene que cocinar muy bien la papa, tiene que quedar bastante deshecha y bueno, y algunos cubitos incluso que desaparezcan ahí y eso le va a dar la textura cremosa que necesita esta preparación, ¿eh? Bueno, ahora sí tengo que hablar de Dismar Salud y Cultura, pues es algo espectacular. Dismar Salud y Cultura infalible, es algo que no falla jamás y por eso justamente hay que tener justamente el Pangao. Se unieron con el JAD para formar una poderosa dupla para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla de estructura, se habla de la infalible, o mejor, Jack y Pangao. Son los mejores productos de Dismar Salud y Cultura, son legítimos. Llamen al teléfono 522-610 o al 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, Ruth, tengo que hacer la primera pausa aquí en Cocinemos Juntos. Ya saben de qué manera ustedes pueden sugerir, pueden participar y compartir el programa conmigo a través de las redes sociales. Pausa, a la vuelta seguimos cocinando una rica pechuguita de pollo con una salsa de romero. Ya volvemos. Bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Preparemos justamente nuestra rica opción de fondo, el plato de fondo que es una pechuguita de pollo con una salsita rosmarino. Es decir, voy a utilizar hebras de romero que puede ser fresco, puede ser seco como ustedes decían, ¿eh? Bueno, en cuestión en lo que se respecta a nuestra sopa, sigue la cocción acá. Está hirviendo de a poco, de a poquito. Quiero que la papa segregue todo ese almidón y de hecho justamente eso haga le dé la textura cremosa a la preparación, porque cuando hablamos de sopa crema pareciera que siempre tiene que estar presente la crema de leche. Estamos hablando de una combinación sana, estamos hablando de un menú sano, ¿eh? Eso hierve un poco más, las papas van a ir tiernizándose, algunas van a estar deshaciéndose, incluso que a propósito de eso quiero, y ahí nada más me resta agregarle el jamón picado y un poco del perejil picadito, ¿eh? Ahora vayamos a la elaboración de nuestros ricos escalopines de pollo al rosmarino y para esta preparación necesitamos estos ingredientes. Y para los escalopines de pollo al rosmarino necesitamos 200 gramos de pechuga de pollo, 20 gramos de manteca, un limón, hebras de romero, sal fina, pimienta negra molida, caldo de gallina, 150 centímetros cúbicos de caldo de gallina y crema de leche fresca. Bien,
Tengo acá la pechuga de pollo que voy a empezar a deshuesar. Es muy importante que cuando ustedes vayan al supermercado compren pechuga que tenga, al menos para esto, que tenga huesito todavía. ¿Por qué? Porque el huesito, los cartílagos, mejor dicho, pueden servir justamente después para una sopa o para preparar un rico caldo. Así que para una milanesa ya compraría yo directamente la pechuga deshuesada. Pero para una preparación así, optaría y aprovecharía justamente en lo máximo mi dinero y compraría ya directamente con el huesito. Repito, la carcasa o el cartílago que queda puede servir después para un buen fondo o directamente para hacer un rico boriborí, por ejemplo. Porque una sopita, ustedes saben de que se hace justamente con piezas de pollo que tenga algo de huesito. Voy a cortar, primero le saco el miñoncito, el mal llamado lomito de pollo. Voy a cortar en escalopes, muy delgados por cierto. Ahí está. Cortamos de esta forma. Dejo ahí descansar un rato porque tengo que esperar que mi sartén vaya justamente tomando una temperatura adecuada para agregarle un poco de manteca ya. En el caso de leche que yo no vaya a utilizar en la receta crema de leche, el truco, ya saben ustedes, para que resulte bien cremosa la preparación y resulte agradable la textura de la crema, es pasar cada escalopino de pollo por un poquito de harina. Pero repito, como voy a utilizar crema de leche no hay ningún problema. Bueno, dejo ahí entonces, espero que la sartén se me caliente un poquitito. Aprovechamos para hablar de Dimar Salud y Cultura porque es la dupla perfecta para este verano que de a poco se llega, señora. La poderosa dupla y la mejor opción Jack y Pangao, la dupla de estructura de grasa, destruye de verdad la celulitis, obesidad y por supuesto te da un abdomen de acero cuasi. Jack y Pangao son de Dimar Salud y Cultura, son legítimos. Solicita asesor a Dimar Salud y Cultura llamando al call center 522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez. Así como también aquí en este canal nosotros te regalamos platita, es interesante. Ahora Red Guaraní te invita a ganar millones con su nuevo club de premios. Envía Red al 2222 y participas de Millonarios Pozos cada viernes. Dale, envía Red al 2222 y cada vez que lo hagas sumas más cupones. Envía Red al 2222. Bueno, seguimos con la elaboración de nuestro rico plato. Tengo la sartén ya previamente calentita, entonces le voy a agregar apenas una cucharadita de manteca, la cantidad justamente que indicaba la receta. Dejo que la manteca más o menos se vaya derritiendo ahí, levanto un poco más de temperatura y ya justamente vamos a empezar con la elaboración de este delicioso plato. Una pechuguita de pollo con un saborcito a romero. Por en cuanto a nuestra sopita, ahí sigue hirviendo. La papa, con la cebolla se están conociendo, la papita se va directamente deshaciendo en la preparación y la idea justamente es esa, que resulte bien cremosita la preparación, pero con la ausencia de lo que es la crema de leche, que en tiempos de verano uno quiere dejar de consumir un poquillo. Levanto un poco más la temperatura para que mi mantequilla vaya derritiéndose y una vez que ocurra eso, porque ojo, la manteca no deben dejar de que a punto que se queme. Una mantequilla media oscurita ahí, a no ser que sea la salsa mantequilla negra, que es otra cosa y que en alguna oportunidad les voy a mostrar aquí en el programa, es otra cosa. Pero no hay que dejar una temperatura muy elevada la manteca o si no se quema. Voy colocando entonces las pechuguitas de pollo que vayan dorándose de una manera bien lenta de un lado, luego doy vuelta del otro lado y ya seguimos con incorporando los demás ingredientes. Estamos hablando de una pechuguita bastante tierna, una pechuguita bastante agradable y armonizada justamente con el sabor rico del romero fresco. Mientras que eso ocurra, voy a aprovechar este tiempito libre que tengo ya para picar justamente el perejil fresquito. Le saco la parte del tallo, solamente las hojitas verdes es interesante utilizar para esta preparación, así que retiro eso y voy a picar ya. La parte del tallo traten siempre de retirar al perejil porque no es tan agradable, es encontrar, y aparte que le puede dar justamente un sabor ligeramente amargo. El perejil, el tallo tiene una savia por dentro, entonces eso hace de que el perejil le dé una textura, mejor dicho, un saborcito ligeramente medio que amargo. Si se pica el tallo. Aprovecho para cortar el jamón también en cubos muy delgados. Y esto vamos a utilizar. Esto es casi como un adorno en la preparación. Si no desean agregarle jamón, pueden agregarles unos crustones, por ejemplo, unos pancitos previamente saborizados con hierbas, con mantequilla o a lo mejor por un poco de queso también. Puede quedar bien también en esta preparación. Pero la idea justamente es que haya un poco más, darle un poco más de contenido, darle un poco más de una textura suculenta a la sopa, que no sea tan y que no sea así muy simplona nuestra sopa.
Pero sí, lo que vayan a agregarle tiene que ser en diminuto, es decir, cortado muy chiquito para que luzca, para que esté bien elegante ahí, ¿eh? Volvemos a nuestra pechuguita de pollo, ya me invita a que le dé vuelta con una espátula o con una pinza, le damos vuelta y ahí empezamos ya justamente a agregarle los ingredientes que justamente necesita para que esto vaya tomando más sabor. Le agregamos primero un poco de yuca cuy, poquita sal porque vamos a utilizar un poco de caldo. Le agregamos un poco de pimienta negra molidita también a la preparación. Fíjese cómo luce el plato, una delicia. Muevo un poquitito así. Y aprovecho también para agregarle ya justamente las hebritas de romero. Ay, porque esto es lo que le da un toque de sabor y por supuesto la estrella aquí en la preparación. El romero le da un sabor fabuloso a los platos, ¿eh? Una delicia. Bajo un poco la temperatura, no me excedo con el calor. ¿Por qué? Porque necesito que la pechuguita de pollo cree esa costrita nomás, ¿eh? De tal manera que cuando yo corte la pechuga por dentro esté jugosita, que tenga justamente un saborcito y que tenga justamente el sabor genuino del pollo. Porque si dejo que se cocine mucho, bueno, la pechuga específicamente se seca mucho y bueno, luego ya resulta desabrida, ¿eh? Volvemos a chequear nuestra sopita, está por buen camino, algunas papitas se están empezando a deshacer ahí. Realmente a lo mejor voy a probar un poquito ahí, qué tal de sal. Poquito de sal falta a esta preparación. Y esto realmente va a quedar una exquisitez, ¿eh? Va a quedar muy bien. La pechuguita de pollo se dora muy bien, esto está fabuloso. Le voy a agregar también ya un poco de jugo de limón. El jugo de limón le da justamente ese aire fresco que necesita justamente la salsa, ¿eh? A las pechugas de pollo le agrego entonces el jugo de limón. Si no desean agregarle el jugo, no quieren sentir ese acidez característico del jugo, lo que pueden hacer es justamente agregarle solamente la parte de la ralladura, ¿eh? Momento que ya incorporamos el caldito, hervidito ahí, con cuidado. El caldito siempre tiene que estar caliente. Todo lo que vayamos a agregar, a excepción de la crema de leche, a esta preparación, siempre es conveniente que esté caliente. ¿Por qué? Porque no se corta la cocción, sigue la cocción, y eso hace justamente que el sabor no se altere, ¿eh? Ahí está, fabuloso, ¿eh? La hebrita de romero empieza a emanar justamente ese aroma tan rica. En este caso yo estoy utilizando seco, que necesita más tiempo en la preparación, pero si fuera una hebra o una ramita fresca, realmente el sabor va a ser mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque obviamente, y no necesita mucho tiempo de cocción, porque lo fresco, por supuesto, desprende con más facilidad y con más rapidez su aroma, ¿eh? Nuestra sopita, tiempo que vayamos bajándole un poco la temperatura, que sigue suavecita la cocción ahí, que algunas papitas vayan desprendiéndose ahí, que se deshaga un poquitito, que quede cuasi puré y eso que le dé justamente la textura cremosa que estoy necesitando, ¿eh? Bueno, saben de que en este programa, bueno, primero ustedes pueden intervenir, pueden preguntar, participar a través de las redes sociales y pueden aprovechar a enviarme preguntas, por ejemplo, ¿eh? Me encanta porque para eso estamos, ¿eh? Eso me va a hacer justamente me da la libertad de estar cerca de ustedes, ¿eh? De eso se trata, Cocinemos Juntos, ¿eh? Ustedes tienen que participar y tengo una señora que me preguntó algo y me encanta y quiero que hagan siempre eso, así que, a ver, ¿de quién se trata? A ver. ¿Qué tipo de cebolla sería conveniente usar? La morada, tenemos la blanca y la de hojas. Bien, me encanta la consulta de la señora porque es oportuna, por cierto. Todas las cebollas se pueden utilizar para esta sopa, solo que hay un pequeño detalle. En el caso de la cebollita de verdeo, doña, le sugiero que utilice solamente la parte blanca, es decir, la parte del tallito. Fuera la raicita, por supuesto, bien lavada, ¿verdad? Pique de la misma forma y al momento de servir, cuando vaya a retirar, le agréguele la parte verde picada, porque si no, si le agrega todo junto, capaz de que la parte verde se oscurezca un poco y de hecho pierde sus valores nutricionales y también la textura, ¿eh? Y si desea hacer una rica sopa de cebolla, pero utilizando la morada, también puede ser, va a quedar ligeramente dulzona, va a estar ausente ese sabor muy agresivo de la cebolla porque esa es la característica de la cebolla morada, ¿eh? Me encanta, así que un beso enorme para la señora, ¿eh? Y no importa dónde estén en Encarnación, en Santaní, en Pedro Juan, aquí en la capital, todas las señoras y por supuesto, ¿por qué no caballeros? Tienen la libertad justamente de enviar mensajes a través del Facebook, ¿eh? Por supuesto, todas las redes sociales presentes, donde va a estar presente el programa, así que aprovechen, hagan sus consultas, pregunten, ¿eh? Bueno, esto está a punto de caramelo. Esto ya tengo que desligar los fuegos, ya está, la papita algunas desprendidas, queda la textura cremosa, es decir, tiene un poco de cuerpo la sopa, es justamente lo que estaba queriendo obtener. Momento que ya le tengo que agregar entonces juntitos el perejil y el jamoncito y ya retiro del fuego. Ustedes van a ver cómo queda esta sopa, una delicia, es una sopa ideal para
una noche, por ejemplo, una noche fresquita, para acompañar unas ricas tortillitas o una tarta, o simplemente que sea justamente como un almuerzo. Hay personas que acostumbran sí o sí en el almuerzo, y que parece correctísimo, ingerir alguna sopa, y tiene que ser así, y ya justamente para complementar un poco puede ser una rica ensaladita como un plato de fondo, y ahí uno está nutrido y comido. Última pausa aquí en Cocinemos Juntos. Yo sigo con la elaboración de la pechuguita de pollo con el romero. Esto le falta solamente la crema de leche, 3 minutitos más de cocción y ya tenemos el plato hecho. Pausa y ya volvemos. Bien, ya de vuelta, último bloque de Cocinemos Juntos, ya prácticamente terminando el plato. Levanto un poco la temperatura, necesito un poco más de calor para agregarle justamente ya nuestra pechuguita de pollo, un hilito de crema de leche, apenas, estoy haciendo poca cantidad, así que ustedes pueden justamente ahí ya aumentar la cantidad de los ingredientes. Pico este perejil y hacemos un repaso rápido de lo que ya hicimos justamente para la sopa. Bueno, tengo acá este perejilcito picado que voy a agregar justamente al pollo al momento ya de retirar para darle un aspecto fresquito. A ver, ¿qué hicimos para la papa? La papa justamente pelé la cebolla, fui cortándolos en plumas, lo mismo hice con la papa, pelé, corté en cubitos también. Eso llevé justamente a la sartén, casi juntos ya, con el ajo, con un poco de aceite. Ahí le se ve con el caldo y le puse la pimienta, le agregué también justamente la pizca de curry, que en este caso yo opté, porque puede ser curry y azafrán. Ligamos con la crema de leche y el resultado está aquí, que ya voy a ir sirviendo incluso. Repasemos rápidamente cómo hicimos el pollito, los escalopines de pollo al rosmarino, nada más que deshuesé por supuesto la pechuga de pollo, le corté en unos bifecitos muy delgados. Lo que luego hice justamente fue pasar ya directamente al sartén con un poco de manteca, doré de ambos lados, le puse sal, un poco de pimienta, le puse las hebras de romeros y ahí le se ve con un caldito. Un plato muy sencillo, práctico y fácil. Una vez que haya rompido el hervor, bueno, que ahí justamente ya ahí ya tomando todo el sabor de los ingredientes, le agregué la crema de leche y he aquí el resultado. Se está ligando de a poquito. Una salsa que lleve crema de leche, ustedes saben que no necesita de que se le agregue un poco de fécula disuelta ni manteca con harina para que se ligue, porque liga y se cuaja solita. La crema de leche para eso debe estar bien líquida para esa preparación. Bueno, muy bien, ahora antes de despedirme quiero dar la recomendación a ustedes que tengan algo útil. Dismar Salud y Cultura, lo mejor, la dupla perfecta, el Pangao y el Jack, hace de que pierdas totalmente celulitis, por supuesto, tonifiques ese cuerpo. Basta con llamar y solicitar un asesor llamando al 522-610, el teléfono de Dismar Salud y Cultura. Realmente es algo fabuloso para la salud, porque no basta comer bien, ¿verdad? No basta comer rico, sino también tener justamente una pequeña ayuda, y para eso Dismar Salud y Cultura ofrece estos productos realmente fabulosos. Bueno, muy bien, ahí le echo un poquitito, le agrego arriba mismo de la sopa un poco de perejil verde otra vez para que tenga un aspecto bien fresquito. También ya hago lo propio, le agrego perejil picado a la preparación de nuestra pechuguita de pollo. Receta como esta y muchas recetas más, por supuesto, nutritivas, de pocos pasos, muy fácil de preparar. Vamos a estar compartiendo diariamente aquí en este canal con mi querido compañero y colega Javier Bar. Así que ustedes tienen que estar atentos, y también de repente pueden venir invitados también, así por qué no. Así que vamos a tener unas opciones muy variadas en lo que se refiere a platos ricos para compartir con la familia. Repito, eso hace honor al nombre Cocinemos Juntos. Y lo más importante es que ustedes pueden interactuar, pueden jugar con nosotros a través de las redes sociales, solicitar, enviar preguntas, me quieren enseñar, me quieren mostrar algún plato de la región, quieren pasarme una receta, pero con muchísimo gusto. Para eso estamos, para compartir. Le he hecho un poco más de pepe, un poco más de pimienta molidita, y me encanta la pimientita molida justamente en la preparación. Y esto vamos sirviendo, vamos a agarrar con una cuchara grande, vamos a pasar en este plato, saco un poquitito otra vez la sopita a un costado. Así que, director, sígame aquí en el plato, que vamos a estar sirviendo nuestro rico pollito. Unos bifecitos de pechuga de pollo con una salsita de romero que realmente es fabuloso. Fácil, nutritivo, por sobre todas las cosas, que está en precio. El pollo está baratito, las hebritas de romero justamente adorna muy bien y puede ser una opción muy interesante. ¿Con qué pueden acompañar? Puede ser unos vegetales, por ejemplo, salteados en sartén o a la parrilla. Unos cortes de berenjena, zucchini, zanahoria salteadita ahí puede ser opción bastante interesante para esta guarnición. No son amantes de las hortalizas, de las legumbres, más todavía para consumir así, puede ser un rico puré de papa o un rico ajoix blanco. Presentamos el plato ahí y de a poquito vamos cerrando el programa. Mejor pongo de esta forma, director, ahí para que se pueda apreciar mejor ahí con la cámara de mi amigo.
Ahí está, fabuloso, ¿eh? Un plato donde uno está nutrido, alimentado para el día. Así que es muy interesante la propuesta, ¿eh? Les saco el pollo, olvídense del pollo, les doy dos opciones, eso ya nada más para despedirme. Pueden hacer con un salmón, si son de repente pico fino, les gusta este pescado, puede ser también, o directamente unos escalopinos de cerdo también, que igual con el romero se lleva y muy bien, se aprecian bastante, ¿eh? Bueno, por hoy cerramos el programa, agradecidos a ustedes por la atención, gracias por elegirnos y ya saben, todos los días con Gabriel, mi compañero, vamos a estar compartiendo recetas fáciles, nutritivas, económicas y de una elaboración cuasi express. De eso se trata aquí en Cocinemos Juntos. Será hasta mañana. Muchas gracias.